¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidas a todas. Antes de empezar con el shiur de historia, que cada vez me apasiona más, que no sé para qué lado correr primero, porque hay tantas cosas que pasan en la historia en el mismo momento que no sabes para qué lado correr, quería compartir con ustedes algo muy lindo que encontré con respecto al día de esta noche y mañana, que es Lag BaOmer, y que es tan importante el día de la Ilulá, del Yortzeit, el aniversario del fallecimiento de Rabbi Shimon Bar Yochai, que fue uno de los grandes alumnos de Rabbi Akiva, que también es recordado en este día. Y entonces, antes de seguir, acá Luli me está recordando, vamos a dedicar el shiur al hermano de Marta Ferreira, que lamentablemente falleció hace unos días, a Alberto Ben Sasbona y Ben Moshe, que su alma tenga elevación y que no sepa Marta ya de tristeza, que la familia tenga consuelo, que venga Mashiach ya. Y también le vamos a dedicar el shiur para Refuash Lema, me pidió Nani, pero es muy largo el nombre, así que lo voy a leer un minutito. Nani, vos me habías mandado el nombre, ¿puede ser? Lo pediste, ya sé dónde está. Espera, se lo mandaste a Beit Hana. Acá está. Es para Refuash Lema de Alter, Binyamin, Shaul, Yeruham, Acohen, Ben Rivka, Shoshana. Que tenga Refuash Lema y completa y rápido. Que así sea. Bueno, ahora sí quería decirles algo en este día tan importante para el judaísmo, Lag BaOmer, que parece una fiesta solamente cuando éramos chicos, nos llevaban a la excursión, que los arcos y flechas, que las fogatas, los chicos desfilan, es una fiesta realmente muy grande para los chicos, que se recuerda como los chicos quisieron, a pesar del peligro, estudiar Torá, dar su vida por el judaísmo, etcétera, etcétera. Pero también es un día muy esotérico, muy místico, muy cabalístico, porque justamente está conectado con la parte más profunda de la Torá, que es la Kabbalah. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon Bar Yochai, que ese día fue su Yortzeit, él falleció el 18 de Iyar, que es Lag BaOmer. Rabbi Shimon, unas horas antes de fallecer, reveló los secretos más profundos de la Torá y que fueron después escritos en el libro Zohar. Él no los escribió, él es el autor del Zohar, pero él no lo escribió, lo transcribió su alumno que estaba presente ahí. Y el libro Zohar es el que nos va a llevar a la redención. Entonces, con toda esta fuerza que tiene este día, Rabbi Shimon nos dijo que ese día es un día de alegría, es un día con mucha energía, donde suceden grandes milagros, refuá, mucha curación. En todas las épocas los rebes ese día daban brajot para que las mujeres que no podían quedar embarazadas queden embarazadas. Mucha revelación de la divinidad. Es un día de revelación y es importante aprovecharlo para pedir. Pero quería compartir con ustedes un detalle que tiene que ver con la historia del Lag BaOmer, con Rabbi Akiva, que es el que tiene que ver con Lag BaOmer, porque ese día dejaron de morir los alumnos de Rabbi Akiva que estaban falleciendo por una pandemia. Y les suena, ¿no? La situación. Y entonces
por eso también es un día de alegría. Se corta por ese día el duelo que hacemos todos Pirata Omer por los alumnos de Rabbi Akiva. Pero el Rebbe, miren qué interesante, el Rebbe, nuestro Rebbe, el Rebbe de nuestra generación, quizás el feminista más ferviente de todos, en una carta resalta lo siguiente. Y dice así, algo parecido, mañana lo van a ver más claro en el mensaje de Shabbat Shalom de Beit Hana. El Rebbe resalta que el gran Rabbi Akiva, al que le debemos, ese mismo Rabbi Akiva que cuando estudiamos su vida, sabemos que en sus orígenes fue una persona ignorante del conocimiento judaico y la vida lo lleva a llegar a ser uno de los más grandes sabios de toda la historia judía, uno de los responsables, Rabbi Akiva, de que hoy seamos judíos. Esta luminaria, dice el Rebbe, ¿quién es responsable de esto? De ese cambio, su esposa, Rachel. Rachel, la hija de Calvasabúa, la mujer que vivía con la amplitud de princesa, que era codiciada por los grandes sabios de la Torá para tomarla por esposa, elige a este pastor analfabeto, no sabía leer todavía Rabbi Akiva, y le dice, vas a desposarme con una condición, que vayas y estudies la Torá. Para eso ella quedó desheredada, lo empuja igualmente a ir a estudiar Torá y ella queda a cargo de su familia solita, trabajando, ayudando en casas con la limpieza. Eso es lo que hace Rachel, la princesa. Esa dama que tenía todo lo que podía pedir, con tal de que su esposo estudie Torá. Y dice el Rebbe que ella fue el factor determinante para que Rabbi Akiva sea quien fue. Incluso Rabbi Akiva lo dice, lo verbaliza, cuando él vuelve a Jerusalén, después de 24 años, y la esposa sale a recibirlo, y los alumnos dicen, ¿quién es esta mujer que trata de abrazar a Rabbi Akiva y que es molesta? Y él les dice, los advierte que pobre de ellos que la toquen. Y les dice, verbaliza lo siguiente, toda mi Torá y toda la de ustedes es de ella. Entonces dice el Rebbe, quiere decir que todo lo que Rabbi Akiva nos dio es gracias a la mujer judía. Si no hubiera sido por la mujer judía, vaya a saber qué hubiera pasado con el judaísmo. Y entonces remarca el Rebbe que cada mujer judía en esta época tiene la misma fortaleza que Rachel en su momento y tiene que saber que el judaísmo, la continuidad del pueblo judío, depende de ella, de cada una de nosotras, y tenemos toda la fuerza para llevarlo adelante, así como lo hizo Rachel, la esposa de Rabbi Akiva. No me digan que el Rebbe no es feminista. O sea que todo lo que hay hoy es gracias a una mujer, y no solo a una. Está en manos de todas las mujeres que continúe nuestro judaísmo. Y ahora sí vamos a entrar a nuestro shiur de historia. Aunque esto que contamos también tiene mucho de historia, ¿no? Pero bueno, antes de entrar directamente, encontré algo que ya traduje hace mucho tiempo, ¿no? Salió publicado en alguna enseñanza semanal, y tiene que ver con el Rebbe también.
y la Edad Media. Sucedió, había un fotógrafo israelí que se llamaba Levi Yitzhak Freidin, y él era un gran fotógrafo. Y además tenía esa, para ser un buen fotógrafo, tenés que tener cierta, a ver, ¿cómo le podemos llamar a esto? Un coraje, tenés que ser un poco, ¿cómo diríamos? Cara dura, ¿no? Para meterte en los lugares donde no hay espacio, hacerte el lugar, hacer... Y él tenía esa impronta y gracias a eso logró las mejores imágenes y fotos del Rebbe en 770, en las fiestas, en Rosh Hashanah, digamos, no por supuesto en Yom Tov, sino en los Hagei Tishrei y todas las cosas, porque él se metía en donde nadie sabía cómo tomar las más osada fotografía, se acercaba al Rebbe para tomarle la fotografía. O sea, él era osado, esa es la palabra. Y entonces, ese fotógrafo una vez hizo una exposición de de todo el material que él, digamos, logró en 770, lo hizo en Tel Aviv, en un lugar que se llama Beit Sokolov. Bueno, imagínense, creo que en el año 1976 fue esta exposición. Y la verdad que vino muchísima gente a ver la exposición, eran fotos hermosas y con mucho, digamos, valor de testimonio y belleza también, porque era un gran fotógrafo, ¿no? Y bueno, después, como fue tan exitosa, la exposición se trasladó también a la Universidad Barilán y también fue muy visitada. Ustedes saben que en estas exposiciones siempre hay, y la exposición se llamaba 770, que es el nombre, digamos, que la gente le puso al templo, al Beit HaKnesset del Rebbe, ¿sí? Porque la dirección es 770 Eastern Parkway, ¿no? Entonces, cariñosamente la gente te dice, nos vemos en 770. Fuiste a 770, bueno, quedó ya ese nombre, y entonces él le puso ese nombre a la exposición. Entre los visitantes había un periodista israelí muy famoso que escribió, perdón, ustedes saben que siempre hay libros para que las visitas dejen sus impresiones escritas, ¿verdad? Y la verdad que todos los comentarios eran hermosos. Pero este periodista que les dije, de un periódico muy famoso de Israel, escribió lo siguiente. Dijo, el material es impresionantemente hermoso. Se ve la calidad del artista. Lástima que el tema que elegiste nos lleva a los días de la oscuridad de la Edad Media. Así. Bueno, pero la opinión, ¿qué va a ser? Este fotógrafo, Freidin, en otra ocasión, ya en la próxima ocasión que viajó a New York, visitó al Rebbe y le entregó para que viera el libro de visitas, para que el Rebbe lo observe, las cosas, las reacciones tan lindas que había de la gente. El Rebbe ojeó, pero por supuesto que de una manera muy especial se detuvo en el comentario de este famoso periodista israelí. Y le dijo así, cuando vuelvas a Israel, quiero que le digas a este periodista en mi nombre que lo felicito primero por el coraje de poder poner lo que él piensa en un libro donde la mayoría de las personas escribieron cosas totalmente opuestas. Sin embargo, él no tuvo miedo de poner su opinión.
pero, dijo el Rebe, quiero que le aclares, y esto tiene que ver con nosotras, y es lo que hablamos en la primera clase. El Rebe le dijo así, quiero que le aclares que en los oscuros días de la Edad Media, no todo fue oscuro. Como dijimos nosotros, que en el judaísmo se vio muchísima luz, ¿no? Pero además el Rebe le dijo, y si quiere ver oscuridad, que se fije, si no, en la primera hoja, en la primera plana del diario para que él trabaja el día de hoy. Como diciendo, mejor ni mirar las noticias de estos días, que esto lamentablemente aplica también para, esto pasó en los 70, fines de los 70, pero lamentablemente no estamos mejor. Entonces el Rebe le dijo, no todo fue tan oscuro y no te creas que ahora está mucho más brillante. Pero bueno, vamos a continuar entonces en donde dejamos la semana pasada. Estábamos hablando de un personaje muy importante en nuestra historia que era Rabi Saadia Gaon. Yo tenía preparado para hoy un par de mapas para mostrarles dónde está Babilonia, dónde está otra idea que quería compartir con ustedes. Lamentablemente yo subí las fotos a mi mail y las tenía que descargar ahora en la computadora, pero por alguna razón, por lo menos en mi casa, no funciona el Gmail. Así que no pude descargarlas. Les pido disculpas, la próxima clase, si Dios quiere, vamos a verlo en los mapas. Baruch Hashem, que por lo menos tengo internet, porque si no, no me estarían viendo tampoco. De todas maneras, vamos a redondear la historia de Rabi Saadia Gaon. ¿Se acuerdan que dijimos que nació en el año 882 de nuestra era y falleció en el año 942 de la misma? Recuerdan que Rabi Saadia Gaon nació en Mitzrayim, en Egipto, y después se trasladó en Egipto. ¿Se acuerdan que había tenido él muy joven, ya a los 20 años, era autor de importantes trabajos en el estudio de la Torá? Habíamos hablado, ¿se acuerdan? De un importante trabajo con un diccionario especial que fue muy utilizado años después, siglos después, por los poetas litúrgicos españoles. Y Rabi Saadia Gaon se encuentra cuando apenas tiene 23 años liderando una lucha terrible con un grupo que son los caraítas, una secta que nace del judaísmo y que se enfrenta al judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico es el nuestro, el que está basado en la Torá escrita y la Torá oral, en la que ellos dicen desconocen la autoridad rabínica, desconocen la Torá oral. Y esta secta tenía mucho éxito en las altas esferas, en la aristocracia judía, la gente de mucho poder económico, y el rabino Saadia se dedica a demostrar lo falso de esta secta. Explica, porque mucha gente carecía de los conocimientos para saber diferenciar, capaz que ellos tienen razón, capaz que... Y él se dedica con toda la fuerza en su lucha no es una lucha de fuerza, ni política, ni nada por el estilo. Su lucha es a través de todo el conocimiento que él tiene, explicando y desarrollando a punto tal que él escribe, él por ejemplo, tradujo todo el Tanaj con explicaciones, está en el hebreo original, en el Lashon HaKodesh, él lo tradujo al árabe, que era la lengua también que se hablaba en ese momento, para que la gente que no era tan versada pueda entender y tenga
las armas como para poder defenderse de esta nueva, digamos, secta. Pero como él en esta guerra, llamémoslo así, tenía todas las de ganar por sus conocimientos, los caraítas se ven en menor, digamos, no están en la misma altura como para discutir con él, pierden todas las discusiones, optan por la fuerza y entonces atacan su casa. Una vez entraron algunos fanáticos a golpearlo en la casa, a destruir sus escritos, se los rompieron, se los destruyeron. Todo esto hizo que Rabbi Sadia se vaya de Mitzrayim, se vaya de Egipto a Israel. Y en Israel termina una gran obra, él escribe después, que se llama Emunot Bedeot. Emunot Bedeot es todo un trabajo que él hace de respuesta filosófica y respuestas a todas las preguntas, a todas las dudas que pueden tener las personas, sobre todo con este enfrentamiento, con este movimiento caraíta. Se puede ver a través de sus páginas el cariño de Rabbi Sadia Gaón por el pueblo judío, por tratar de hacer las cosas, que hagan las cosas bien, etcétera. Ahí el pobre estuvo siempre en el medio de enfrentamientos. Cuando él llega a Israel, ¿se acuerdan que contamos que hubo una discusión entre los Geonim? Él todavía no era Gaón, era Rabbi Sadia, no era Gaón todavía. Entonces hubo una discusión muy grande entre los Rosh Yeshiva de Sura y Pumbedita, y esto hizo que bajara un poquito el nivel de, digamos, de influencia de las yeshivot en Babilonia, y esto es aprovechado por un gran estudioso de la Torá que se llamaba Aarón Ben Meir, Rabbi Aarón Ben Meir, que era descendiente de una familia de Kohanim, que vivía, también de la familia del rey David, que vivía en Israel, y él creía que tenía que volver a Israel, el que sea de vuelta el centro del judaísmo, llamémoslo mundial, que la halajá tendría que volver a Israel, y entonces, aprovechando esta debilidad en Babilonia, él impone con el tema del calendario, que para el judío es tan vital en cada día, sobre todo donde más se ve es en las festividades. Cuando caen las festividades, si Rosh Hodesh es un día o dos, es muy vital todo eso, porque de eso va a depender qué día va a caer Rosh Hashanah o Yom Kippur, o cada una de las festividades. Y si fuera de Israel eran 2 días, toda una cosa muy, muy importante. Y él quiere influir para hacer que sea su calendario, que su calendario tenía errores. Entonces, Rabbi Sadia Gaón, con toda la humildad, como él era ya tan joven, pero ya era muy reconocido por todo su trabajo previo como rabino, explicando el judaísmo, enfrentando a gente tan poderosa como eran los caraítas, ya era muy famoso. Y entonces él se acerca a este rabino y le muestra. Él había estado en Alepo, había ido a hacer, lo habían invitado a dar, digamos, a estar un tiempo para enseñar Torah. Y entonces él le demuestra a este Rabí Aarón Ben Meir el error que él comete, y la verdad que el rabino acepta lo que él dice, y él lo convence para que siga siendo Babilonia en los que van, donde sale la halajá. Esta intervención de Rabbi Sadia cayó muy bien en Babilonia, cayó muy bien, vieron la buena de predisposición y sobre todo en la gran sabiduría de este hombre tan joven pero tan versado. Y entonces había que nombrar
a un nuevo Rosh Yeshiva en Sura y lo propusieron a Rabbi Saadia Gaon. El Resh Galuta, ¿se acuerdan? El exilarca, digamos que era la parte que representaba al pueblo judío frente a las autoridades, era como la autoridad en la comunidad. Primero no estaba muy convencido de nombrarlo a Rabbi Saadia, pero finalmente en realidad había un candidato, un gran sabio, que estaba, pero era ciego. Y este candidato, cuando le fueron a ofrecer, dijo que él no podía ser el Reish Galuta, el Rosh Yeshiva, porque para iluminar con la luz de la Torá hay que tener luz en los ojos. Y él lamentablemente ya no la tenía y entonces creía que Rabbi Saadia era el candidato perfecto. Y realmente así fue. Fue nombrado Rosh Yeshiva de Sura a los 45 años. Era un hombre joven y imagínense cuando él toma las riendas de la Yeshiva de Sura, uno cree que, bueno, el WhatsApp te lleva las noticias rapidísimo, pero algo parecido parece que había en esas épocas, porque también las noticias volaban. Cuando los jóvenes estudiantes se enteran de que Rabbi Saadia Gaon, ahora sí, ya es convertido en Gaón, es quien dirige la Yeshiva de Sura, muchísimos jóvenes talentosos se inscriben en la Yeshiva y florece nuevamente la Yeshiva de Sura gracias a la presencia de Rabbi Saadia. Bueno, después, nuevamente, nada le fue fácil. Surge una disputa muy grande entre Rabbi Saadia y el Resh Galuta, el exilarca, porque, bueno, fallece una persona muy rica y hay que dividir la herencia, diferentes cosas, y aparentemente el exilarca también era pariente. Entonces, no podía tomar riendas en el asunto como autoridad, porque él era parte interesada, no debe, pero él igual tomó parte. Entonces Rabbi Saadia Gaon dijo que estaba mal, que no podía hacerlo y no iba a firmar la herencia de todas las cosas. Bueno, entonces el hijo de este hombre que había ido a llevarle los documentos para que él los firmara, cuando Rabbi Saadia le dijo al hijo, ¿no? Le dijo, decía tu papá que, que esto no está permitido por la Torá, que él sea arte y parte. Entonces el muchacho lo quiso golpear a Rabbi Saadia. Y bueno, con tantas cosas así, Rabbi Saadia quedó mal, se peleó con el exilarca, dejó de ser Gaón por unos años, hasta que finalmente se hicieron las paces y Rabbi Saadia volvió a Sura. En ese entonces es cuando también él escribe este famoso libro, Emunot y Deot, que sería algo así como creencias y opiniones, ¿sí? Como les dije, lo escribió en árabe también. ¿Para qué? Para que la gente culta de esa época que manejaba el árabe, los judíos cultos que por ahí ya no manejaban el Lashon HaKodesh, sino la lengua árabe, puedan también tener acceso al conocimiento verdadero. Y realmente él escribió que le dolía mucho el corazón de ver tantos judíos que desconocían sus raíces, desconocían la belleza de la Torá, y entonces él quería ayudarlos a través de difundir sus conocimientos en idioma que la gente podía manejar, como para acercarlos al judaísmo. Y hasta el día de hoy este libro, Emunot Bedeot, es muy utilizado. ¿Por qué? Porque justamente enfatiza el libro la relación del judío con Dios, con su Torá,
y le muestra y le hace conocer los detalles de la ley oral judía, ¿sí? Que es la base de la existencia del pueblo judío. Porque no es simplemente, uno puede decir, bueno, los caraítas, ¿qué querían? A ver, que no querían aceptar la ley rabínica. Bueno, porque bien. Pero ahora pónganse a pensar. Si alguien no acepta la ley rabínica, ¿cómo hace una azúcar? ¿Qué es un azúcar? La Torah dice, habitarán en Sucot 7 días. ¿Y qué es Sucot? La Torah no dice. La Torah escrita no dice la azúcar es una construcción que tiene que tener un techo de paja, que puede medir tanta altura, que no puede tener menos de tanto esto, que las paredes deben ser fijas, que nada. La Torah dice habitarán en Sucot. ¿De dónde sabemos cómo es un azúcar? De la Torah oral, que es la misma que recibió Moshe Rabbeinu. Moshe Kibel Torah Bear Sinai. Él recibió la Torah escrita y la Torah oral. Y la Torah oral es la que los rabinos fueron pasando de generación, Moshe a Yoshua, Yoshua a los ancianos a los profetas, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabríamos lo que es un tefilín? La palabra tefilín no aparece directamente en la Torah escrita. No hay una palabra tefilín. ¿Dónde sabemos que hay tefilín? Porque dice, Beayu, Ukshartam leota liadeja, la vas a atar como señal en tu brazo y la vas a colocar entre tus ojos. Pero todos los detalles de que el tefilín es de cuero y que tiene que estar pintado de negro y que tiene que tener las parshiot de las diferentes parshiot que lleva dentro ese cuadrado, lleva pergaminos con partes de la Torah. Eso lo explica la Torah oral. ¿Se entiende? Y así la mayoría de las mitzvot. Te dice, dice, al mezuzot beiteja o bisheareja. Y los van a escribir en mezuzot, en las portones, en todas las puertas. ¿Y qué es una mezuzá? La Torah no dice, en la Torah o escrita, no dice. ¿Dónde está la explicación de qué es una mezuzá? En la Torah oral. Es la Torah oral, la Mishnah, el Talmud, el Shulchan Aruch. Ellos son los que nos explican qué es cada cosa. Entonces, pónganse a pensar que si no hay Torah oral, no hay judaísmo. Por eso es tan importante, volviendo a lo primero que hablamos al principio del encuentro, que era tan importante que Rabbi Akiva, porque Rabbi Akiva es parte de la Torah oral, es una parte central de la transmisión de la Torah oral. Entonces, imagínense la importancia, por eso es que Rabbi Sadia Gaón pone tanto esfuerzo en iluminar la ignorancia y marcar la diferencia y explicar por qué los caraítas son una falsa rama del judaísmo. Si el judaísmo hubiera quedado en los caraítas, hoy nosotros no estaríamos, hoy la clase sería de, no sé, cultura griega. ¿Está bien? No sé de qué sería. ¿Se entiende? No existiríamos. Entonces, bueno, vemos el rol tan importante que tuvo este gran rabino, Rabbi Sadia Gaon. Escribió otros trabajos muy grandes, lamentablemente muchos de ellos se perdieron, se destruyeron. Él falleció a la temprana edad de 60. A los 60 años, sin embargo, miren qué vida tan fructífera y tan grande. Falleció en el año 942, como dijimos antes. Y sus hijos, su descendencia, fueron grandes sabios de la Torá también, ¿no? Tan importante fue todo su trabajo que 200 años después
Rabbi Moshe ben Maimón, más conocido como el Maimónides o el Rambam, dijo sobre el trabajo de la obra y la lucha de Rabbi Saadia. Él dijo así: si no hubiera sido por Rabbi Saadia Gaón, la Torá quizás hubiera, o mejor dicho, no quizás, la Torá hubiese casi desaparecido dentro del pueblo judío, porque fue esta luz que él imprimió y que él, digamos, eh, iluminó, valga la redundancia, en un momento de tanta oscuridad, donde la gente había tanto desconocimiento, él reforzó la fe del pueblo judío en un momento de debilidad, difundiendo Torah a lo ancho y a lo largo, con su palabra oral y con su escritura. Miren qué lindo, ¿no? Lo que dijo el Rambam sobre Rabbi Saadia Gaón. Hoy vemos realmente la importancia, la grandeza de Rabbi Saadia. A ver qué hora es. Ya tenemos que ir cerrando, ¿no? Pero vamos a empezar, como vamos a empezar ahora, porque los centros de Torá de Babilonia se fueron debilitando. Como se debilitó el imperio persa y donde estaban ubicados fueron vencidos, entonces también el centro judío también se fue debilitando. Y vamos a irnos, pronto vamos a irnos a Europa. Pero justamente hay muchas ideas de cuándo llegaron los judíos a Europa. Y además, cuando los judíos llegan a Europa, lo hacen por dos vías, o se convierte, es la primera vez que siempre hubo, digamos, una división, si podemos pensar, en la época de los reinos de Israel. En un momento hubo el reino de Israel y el reino de Yehudá, en la época del primer templo. Pero era como una división. Esto no es una división, no es un enfrentamiento. Nacen dos, no son dos corrientes tampoco, son dos raíces del mismo árbol que se separan por su situación geográfica. Nace en Europa lo que sería los judíos sefaradim y los judíos ashkenazim. Hasta ese momento no había eso. Estaban los judíos. No había, sos sefaradí o sos ashkenazí. No había, no existía. Cuando los Yehudim van a Europa, nacen estas dos maneras de expresar el judaísmo que son idénticas en su base, no hay ninguna diferencia, porque las dos son fieles a la Torá escrita y oral, no hay ninguna diferencia y ambas son validísimas. Y vamos a ver que grandes sabios de la Torá y grandes poskim, que son los que, digamos, dictan la halajá, son tanto de sefaradim como de ashkenazim. Vamos a verlo ahora, vamos a empezar a ver todo esto. Pero miren qué interesante. Dicen que en el año, nosotros sabemos que los Yehudim, cuando llegaron, por ejemplo, los Yehudim a Italia, porque algunos dicen que los judíos vinieron a Europa muy temprano. Otros, si van a buscar en internet, tienen que tener muchísimo cuidado, porque hay una teoría que justamente está hecha para, ahora van a darse cuenta en dónde la van a encontrar, en qué tipo de sitio, que dice que los judíos ashkenazim nacen, esto es un tema que lo vamos a tocar cuando lleguemos ahí, que es de los
los judíos de Hazares o Kuzarim, ¿sí? Del Khazar, ¿sí? O sea que no son los judíos, el pueblo Khazar era un pueblo, eh, ¿cómo se dice? Bueno, ahora no me sale la palabra, que no, o sea, politeísta, pero no quería decir esa palabra, pagano, que decide su rey, toda la aristocracia, todos los nobles de su país, en un momento de la historia, en los años 700 y pico, deciden convertirse al judaísmo. Y se convierte al judaísmo toda la nobleza, el rey, la reina, los príncipes, todos los nobles, la aristocracia y muchos del pueblo también. Y se convierte ese país, que era bastante influyente, en un reino judío rodeado de países, ¿cómo se dice? Muslimim, o sea, con religión del Islam y cristiana. Y ellos están ahí en el medio. Entonces, ¿qué dicen? Esto lo encontré en un sitio árabe, por eso. ¿Qué dicen ellos? Que los judíos en realidad nacen de los cázares. Nunca estuvieron en Israel. ¿Entienden? Tratan de... Bueno, por eso. Pero ya vamos a llegar, es una historia apasionante. Esta, la de... No nos falta tanto. Pero lo que quería decir es que hay muchas discusiones cuando llegaron los judíos a Europa. La realidad es que a Italia, por ejemplo, a Roma, ya los judíos en la época del Imperio Romano, antes incluso de la destrucción del Segundo Templo, ya estaban muchos judíos en Roma que vivían ahí por comercio, por situaciones que tenían que ver con el sustento, etcétera, etcétera. Así que ya había una pequeña comunidad judía en Roma y que era, digamos, mirada primero con malos ojos. Cuando Tito destruye en el año 70 aproximadamente, puede ser 70, algunos dicen 72, seguramente 70 o 68, algunos dicen. Destruye el Jerusalén y destruye el Beit HaMikdash. Después de eso, bueno, muchos judíos fueron llevados cautivos a Roma. Fueron llevados como esclavos, vendidos como esclavos, y después la comunidad de judíos en Roma los compraba para liberarlos. Y esa gente se asentó en la comunidad y eran muy respetados. Y así se fue como agrandando la comunidad judía en Roma. Y también un poco en las afueras y en otras ciudades. Ahora miren qué interesante. En el año 79, si no me equivoco, todas ustedes conocen la historia de lo que pasó con la ciudad de Pompeya. La primera, no Pompeya acá en ¿no? El barrio, sino la ciudad que el Vesubio, el volcán Vesubio, hace su erupción, inunda las calles de lava y muere un montón de gente, etcétera, etcétera. La verdad que me hubiera gustado llegar hasta ahí, todavía no lo hice, porque es muy interesante. Algunos dicen que es medio aburrido, bueno, no importa, pero a que le gusta la historia debe ser muy interesante. Y dicen que muchos judíos murieron. Ahí había judíos que vivían en Pompeya, que estaban ahí asentados, y muchos Yehudim mueren en esta tragedia, ¿no? Ahora miren cómo lo vieron a esto los judíos, perdón, los romanos, el pueblo. Empieza a correr como una idea de que esto fue un castigo divino porque Tito destruyó el Beit HaMikdash, el templo de Dios. Y los romanos empiezan a ver a sus
los habitantes judíos de Italia, de Roma, con mucho respeto. Algo muy interesante. Con mucho respeto y con mucha admiración, y sucede un fenómeno muy interesante, que es que muchos romanos adoptan la religión judía, se convierten al judaísmo, se sienten muy atraídos por el judaísmo y se convierten al judaísmo. Muchos quedan paganos, pero adoptan algunas costumbres judías. Por ejemplo, dicen que para esas épocas la costumbre de encender las velas de Shabbat era muy popular entre los romanos. La adoptaron muchísimos no judíos, hasta el punto tal que Séneca dice en una de sus, dice como que es vergonzoso que los romanos hayan adoptado costumbres de sus foráneas, como que no es de ellos, y se refería, por ejemplo, a esto. Pero muchos romanos se sienten atraídos por el judaísmo y lo adoptan. Pero todo cambia, esa admiración, ese respeto por los judíos, cambia cuando el Imperio Romano toma la religión cristiana como la religión oficial. Ahí ya se emiten leyes en DN1, Dios nos libre y nos guarde, en contra de los judíos, de la religión, son considerados ciudadanos de segunda, se prohíben en muchos casos que se relacionen con los judíos, ni que hablar que no se podían casar con judíos, o sea, lo prohíbe la iglesia, llamémoslo así, se puede decir así. Y también les trae problemas económicos a los judíos, porque en muchos lugares se les quita la posibilidad de poder trabajar. Pero de todas maneras los judíos se las arreglan para armar sus comunidades, tener sus lugares de reunión, etcétera, etcétera. Ahora, de a poco, también los judíos ahí en Roma empiezan a asimilarse y se encuentra una época cerca de ahí, estamos hablando ahora del año 200 aproximadamente, entre el 200 y el 300, se ven matzebot, lápidas, se dice, ¿no? Sí, que en cementerios judíos, pero que tienen imágenes hechas como al estilo grecorromano, o que están escritas en vez de hebreo en el idioma, bueno, el griego o lo que fuera, las letras greco-romanas, no en hebreo como era la costumbre. Fue una época que se vivió así y que después vemos que se revierte, como que los judíos vuelven, al llegar más judíos con conocimiento, que levantan el nivel espiritual de las Keilot, ahí vuelve el judaísmo con más fuerza y digamos, como que se refuerza el judaísmo. Bueno, me parece que ya se me fue la mano. Vamos a dejar acá. La próxima vamos a ver cómo pasó también en España, cómo es que surgen. Lo que tenemos que saber es que después Italia es considerada parte del judaísmo ashkenazí, aunque había de las dos cosas, y de Sfarad vamos a ver, si Dios quiere, la próxima clase. Nos vemos, y Mirce Hashem. Recuerden esta noche, mañana, días de alegría, de regocijo. Recordemos a Rabbi Shimon, que recordemos a Rabbi Akiva, a Rachel, la mujer que tuvo la gran idea y toda la fuerza que hizo para que el judaísmo siga viviendo hasta hoy, y nos dio a Rabbi Akiva. Así que, bueno, que en el mérito de todos ellos tengamos solamente cosas lindas, que haya refuah shlema para todos y que veamos al Mashiach ya. Un beso enorme. Shabbat Shalom, Umeborach también. Nos vemos.